O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles lo que están revelando las actas de ETA gracias a una investigación del diario The Objective. Según la documentación incautada a la banda terrorista, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trató de frenar en el año 2006 las detenciones de la red de extorsión durante el alto el fuego, en pleno proceso de negociación. Entonces, Jesús Eguiguren, el emisario del Ejecutivo, admitió en una reunión en Ginebra en la que habían pedido a la policía, a la Guardia Civil y otros cuerpos que no realizaran arrestos, aunque las órdenes no podían darse por escrito. Sin embargo, el entonces juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ordenó detener a 13 etarras vinculados al cobro de impuesto revolucionario, lo que causó fuertes tensiones. Los interlocutores de ETA interpretaron la operación como una prueba de que el gobierno seguía con la represión, acusando a José Luis Rodríguez Zapatero de incumplir los compromisos. Eguiguren y su equipo defendieron que se trataba de un accidente, que no lo pudieron evitar, pero la desconfianza ya había calado en la banda terrorista ETA. A partir de ahí, el proceso de paz, llamado así, entró en crisis con exigencias de la banda sobre presos, la doctrina Parot y con promesas del Ejecutivo de flexibilizar la política penitenciaria. La negociación quedó finalmente rota tras el atentado de la T4 de Barajas en diciembre del año 2006, que supuso el fin de la tregua y en la que fallecieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Bueno, pues está sacando The Objective una serie de actas de la negociación con ETA. Recordemos que Zapatero, mientras ETA mataba y mientras le decía al gobierno del PP, de José María Aznar, que había que firmar un pacto contra el terrorismo, por detrás estaba mandando a Eguiguren a reunirse con ETA, negociar con ETA un proceso de paz, lo cual resulta enormemente curioso porque ETA estaba prácticamente muerta. ETA no tenía capacidad de acción. Realmente lo que tuvo que hacer Zapatero es hacerle un boca a boca para poder negociar con ella, pues porque en realidad de lo que se trataba era de poner en marcha el proceso de confederalización de España. Y claro, no se podía poner a la bravas, hacía falta una excusa. ¿Cuál? La negociación con ETA. Así que hubo que revivir a ETA para poder negociar, entre comillas, con ella, para poner en marcha todo el proceso de confederalización que se terminaría plasmando en los estatutos de nueva generación, etcétera, 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 y que terminaría desembocando pues en la salida de todos los presos a la calle, en el proceso catalán, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. En The Objective están sacando actas de esa negociación que se llevó a cabo a lo largo de varios años entre Zapatero ya como gobernante y ETA. Y hay que decir dos cosas. Primero, todo lo que está saliendo pues era ya conocido. Escuchen ustedes las conferencias que estuvo dando Francisco José Alcaraz durante aquellos años de oposición a la negociación con ETA, y todo estaba ahí. Ya Francisco José Alcaraz decía que le habían ofrecido a ETA que al final cada etarra pudiera cobrar una subvención mensual a cambio del proceso de paz. Ayer The Objective sacaba efectivamente que a través de una ONG se instrumentarían esos pagos. Hoy saca The Objective pues una nueva edición del asunto. Intentó parar Zapatero el caso Faisán en pleno alto el fuego de ETA y para ello pues intentó que la policía no efectuara detenciones, no investigara, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo denunció en su día Francisco José Alcaraz y se denunció en el Parlamento en numerosas ocasiones. Lo que tenemos ahora es la constatación escrita de que efectivamente eso es así.
Pero entre esas cosas que se cuentan en esas actas, pues hay algo que provoca una cierta melancolía. Como Marlaska era en aquel momento un juez que representaba un obstáculo en esa negociación entre el gobierno y ETA, y al final miren ustedes para lo que ha quedado Marlaska. Ahí está de máximo ejecutor y máximo servilón de los deseos de Sánchez, incluido en el tema ETA. Con Marlaska es con quien al final se ha terminado de implementar toda la política de presos asesinos a la calle. ¿Qué cosas? ¿Por qué habrá cambiado Marlaska? O quizá deberíamos hacernos otra pregunta. ¿Realmente ha cambiado? Lo que pasaba en aquel entonces, en esos años de la negociación de Zapatero con ETA, donde Marlaska en el caso Faisán parecía que era un obstáculo, ¿era realmente un obstáculo? ¿O era todo un poquito de escenificación de cara a mantener la presión sobre ETA en las negociaciones, etcétera, etcétera? Es decir, por aquella época ya, quizá, Marlaska estaba a las órdenes del Partido Socialista. Bueno, viendo lo que pasó con la doctrina Parot y el papel que Marlaska jugó en la aplicación indebida de esa doctrina aquí en España para escarcelar a presos etarras, pues no me extrañaría. En esto de los servicios de información, la cloaca y la lucha contra el terrorismo, hay tantos paripés que yo estoy incluso dispuesto a creer que Marlaska no ha cambiado lo más mínimo, que era desde el principio un peón del Partido Socialista y continúa siéndolo. Bueno, el poder de las encuestas. Estaba pensando, ¿cómo resumo esta noticia que vamos a comentar ahora? Pues la resumo simplemente como constatación del poder de las encuestas. El PP está intentando cambiar su discurso en materia migratoria. Escuchen. El Partido Popular celebró este fin de semana una reunión en el Teatro Circo de Murcia en la que Alberto Núñez Feijóo y sus varones debatieron sobre la estrategia migratoria del partido. Los del PP aseguran que deben endurecer el discurso sobre inmigración para quitarle así el puesto a Vox, aunque con matices. Algunos dirigentes defienden mantener una línea institucional moderada, mientras que otros reclaman un giro más contundente para frenar la presión electoral del partido de Santiago Abascal. Entre las propuestas que se barajan figura limitar ayudas sociales como el ingreso mínimo vital para evitar así el efecto llamada. También priorizar la llegada de inmigración culturalmente próxima, es decir, la de los hispanohablantes, y expulsar de forma inmediata a los extranjeros que cometan delitos. Todas estas ideas se recogerán en el plan migratorio del Partido Popular que Alberto Núñez Feijóo prevé anunciar en breve como parte de su alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, todo esto que el Partido Popular parece que propone, porque tampoco está muy claro, porque no hay una propuesta, en fin, negro sobre blanco detallándolo, pues vamos, es lo que lleva Vox diciendo desde 2018. Y por cierto, por decirlo, pues se le ha llamado de todo, incluso desde el propio Partido Popular. Tiene gracia, en la reunión esta, Alberto Núñez Feijóo recurría a una de las mentiras del Partido Socialista para tratar de atacar a Vox, diciendo que Abascal quiere hundir los barcos de inmigrantes con los inmigrantes dentro. Pero, chico, de verdad, Feijóo, por favor, no juguéis a ser como el PSOE en las formas, porque queda patético. Al PSOE le sale de dentro. Vosotros tenéis que forzaros a hacer ese tipo de cosas y no sabéis, no sois profesionales. Sabéis mentir en otros temas, pero en el tema del lanzamiento de bulos, y os da así como cosita, y entonces no se os nota cómodos. Dejad a Óscar Puente que haga esas cosas, y eso que él sí es un profesional. Pero el caso es que
el PP está lanzando a través de sus medios pues la idea de que van a endurecer el discurso y que expulsar a los inmigrantes que cometan delitos, y que si un carné de inmigrantes por puntos, y que si no hay derecho a que cobren el ingreso mínimo vital los que no cotizan, bueno, o sea, todo lo que viene diciendo Vox. Solo hay un problema, y es que al final, ¿por qué hace esto el PP? Pues lo hace por las encuestas, porque las encuestas están reflejando una subida sostenida de Vox al mismo tiempo que el PP se estanca o baja lentamente. Con lo cual, entre ambos siguen teniendo una mayoría no absoluta, sino muy absoluta, pero el equilibrio de fuerzas dentro de ese bloque cada vez va más en favor de Vox. Y eso, pues hombre, para empezar, no tengo muy claro por qué tendría que ser un problema para el PP. Mientras el PP pierda votos hacia Vox, como Vox ya entra en todas las provincias, pues no se pierde ningún voto, con lo cual, pues lo comido por lo servido, y eso no afecta a el conjunto de votos que tengan entre los dos. Por tanto, lo lógico desde el punto de vista de tratar de desbancar, de echar del poder al Partido Socialista y sus Frankenstein, lo lógico sería que el PP, pues, en lugar de endurecer su discurso en inmigración, lo que hiciera fuera tratar de quitarle al Partido Socialista determinadas banderas. No sé cómo lo puede hacer, sinceramente, pero vamos, que el objetivo debería ser quitarle al otro los votos, al Partido Socialista, no a Vox. Pero bueno, supongo yo que el Partido Popular quiere ganar las elecciones con la suficiente distancia sobre Vox como para que el coste de no gobernar con Vox, porque no va a gobernar con Vox, sea el mínimo posible. Pase lo que pase, el Partido Popular no va a gobernar con Vox. Vamos, tendrían que pasar cosas a nivel geopolítico y europeo y tal, muy gordas, para que quienes en estos momentos mandan en la Unión Europea le permitieran a Feijóo gobernar con Vox. Tal como están las cosas ahora, no se lo van a permitir. Con lo cual, al final, el PP va a gobernar en solitario, si tiene una mayoría suficiente, con apoyo exterior del Partido Socialista. El modelo de Ceuta, o sea, es que el asunto funciona si los dos quieren. Y oiga, hasta cierto punto, pues mira, si la democracia parlamentaria permite con los números eso, pues oiga, bienvenido, que gobierne con quien le dé la gana. Ahora, eso sí, debería ser, no debería tratar de ocultarle a los votantes esa posibilidad. Yo creo que los votantes, pues al final son quienes tienen que decidir qué correlación de fuerzas quieren. Pero vamos, va a pasar sí o sí que el Partido Popular gobernará con el apoyo externo del Partido Socialista, gobernará en minoría. Y el coste que eso tenga es lo que varía. Si el PP tiene 160 escaños y Vox tiene 30, bueno, pues entonces el coste de no gobernar con Vox será pequeño. Al fin y al cabo es un partido pequeño, tal. Si Vox tiene 80 escaños y el PP 120, pues entonces el coste de no gobernar con Vox y echarse en brazos del Partido Socialista es muchísimo mayor. Es por eso por lo que el Partido Popular quiere ahora acentuar el discurso anti-inmigración con el fin de que Vox no siga creciendo. Pero a estas alturas yo sinceramente creo que ya da igual lo que haga. La gente, pues, en fin, entre el original y la copia prefiere el original, y la gente ya no se fía de nadie. Nos han engañado los españoles tantas veces, empezando por el señor Rajoy en 2011, la mayoría absoluta que le dimos, pues que ya yo creo que los españoles no están por la labor de aceptar que les engañen de nuevo. Bueno, qué tonterías digo, seguro que hay españoles que quieren que les engañen de nuevo. En fin, el PP dice que va a endurecer su discurso contra la inmigración. ¿Es real eso? Pues no lo sé, pero el PP gobierna en muchas autonomías. A ver qué hacen, ojo, no dicen, con el tema migratorio en los próximos meses, en aquellas comunidades donde, por ejemplo, gobiernan con mayoría absoluta, ¿no?
si es verdad que van a adoptar una postura más dura, ¿en qué se va a plasmar? ¿En las comunidades donde gobiernan? Bueno, pues primeras consecuencias de la cortina de humo antisemita de Sánchez. Los Eurofighter que tenemos como parte de la OTAN enviados a Lituania para la protección del espacio aéreo, resulta que se han quedado sin protección por la anulación de los contratos con Israel. Toma castaña. El Ministerio de Defensa ha anulado varios contratos con empresas israelíes, según publica The Objective, que implican limitar las herramientas con las que cuentan en nuestro ejército. Entre ellos hay un contrato de 207 millones de euros que iba destinado a equipar los aviones Eurofighter con pods de designación láser y otro para mantener inhibidores en blindados. En ambos casos, la empresa proveedora era israelí. Estos sistemas son considerados esenciales para detectar drones y evitar emboscadas. Su ausencia deja aún más expuestas a las tropas españolas desplegadas en el exterior. La medida afecta especialmente a los 8 cazas españoles en Lituania que participan en la misión de la OTAN para proteger el espacio aéreo báltico frente a las constantes incursiones rusas. O sea que justo en el momento donde Putin está testando la capacidad de respuesta de la OTAN y fastidiando un día sí y otro también con violaciones del espacio aéreo, y donde la OTAN dice, ojo Putin, que tenemos aquí una serie de cazas de la OTAN y entonces vamos a derribar tus aeronaves, entonces resulta que Sánchez cancela contratos y a los 8 Eurofighter que tenemos ahí, pues los dejamos sin protección. Pues está muy bien, ¿no? Enviamos cazas sin protección para proteger a Polonia de las incursiones rusas en su espacio aéreo. Bueno, ya saben ustedes, así además es que ya es titular en medios de todo el mundo, que Sánchez está acelerando pisando el acelerador en el tema de los ataques a Israel, pues como inmensa cortina de humo para tapar toda la corrupción que le rodea, toda la corrupción que afecta a su familia, toda la corrupción que afecta a su partido, toda la corrupción que afecta a cargos de la administración nombrados por él, como por ejemplo, pues el fiscal general del Estado, que sigue sin dimitir a pesar de que se va a sentar en el banquillo. En muchos medios de todo el mundo está ya saliendo el titular en esos términos exactos. Sánchez fomenta el antisemitismo para salvar su pellejo. Eso es un titular casi literal de un medio inglés. Todo el mundo es consciente de lo que Sánchez está haciendo. Lo que pasa es que Sánchez, pues hombre, tampoco es tonto del todo. Entonces elige temas donde, pues, puede hacerlo, porque les viene bien a otros países que Sánchez haga de vanguardia. Si se trata de atacar a Israel, venga, Sánchez, como tú estás con necesidad de cortinas de humo, ala, sal tú. Y entonces sale Sánchez. Y claro, Sánchez resulta que está prisionero de toda una serie de socios que le dicen, no, nada de palabras, queremos pruebas, queremos que canceles los contratos, queremos que tal, porque si no... Y Sánchez, que ya lo único que le queda es intentar absorber voto de los socios para que no se desplome del todo el PSOE, pues entonces coge y pasa de las palabras a los hechos, a medida también que los casos de corrupción van desembocando en juicio. Y le importa un bledo las consecuencias, le da igual. ¿Que se quedan los cazas españoles enviados a Lituania sin protección? Pues se quedan sin protección. ¿Que la Guardia Civil no puede comprar munición para determinadas armas que solo suministra Israel? Pues, ala, se queda sin esas armas. Y estamos viendo cuáles son las consecuencias del antisemitismo de este gobierno y de sus socios. Porque ya hemos tenido el episodio de las pulseras de las mujeres maltratadas, donde había una compañía israelí
que suministraba pulseras que funcionaban, pero era israelí. Y no se puede consentir en este gobierno de nazis que haya suministradores israelíes. Así que cambiaron por otro suministrador que además era más barato. O sea, 500 millones de euros al año al Ministerio de Igualdad, pero dijeron que en pulseras no israelíes y además décima parte de precio. Resultado, no funcionaban. Lo que está haciendo Sánchez tiene consecuencias. Aquí en España hay gente trabajando para que esas consecuencias nos afecten lo menos posible como país. Por ejemplo, pues hay gente de Vox y de muchas asociaciones de la sociedad civil tratando de trasladar a otros países un mensaje importante, que el canalla que tenemos será un antisemita, pero los españoles no lo somos. Simplemente para que las represalias que se puedan adoptar contra España pues sean las mínimas posibles. Pero claro, de lo que no podemos salvar a España es de las consecuencias directas de las acciones de Sánchez. Si Sánchez decide anular contratos con empresas israelíes y eso implica dejar desprotegido a nuestro ejército en determinadas cosas, pues ahí no hay palabras que puedan ayudar a evitar eso. Si no hay munición para una determinada arma, pues no hay munición. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en el Reino Unido las cosas se han ido de madre hace muchísimo tiempo. Gente que la detienen por publicar en redes sociales cosas, gente que le arranca a la policía una bandera inglesa de las manos, diciendo que va provocando. Bueno, ahora ha salido y ha generado un enorme revuelo un informe de la Seguridad Social donde se comenta uno de los aspectos pues más preocupantes de todo este colectivo de inmigrantes de primera, segunda, tercera generación en Reino Unido, inmigrantes que vienen sobre todo de Pakistán, y donde hay una costumbre extendida de casarse con primos, que a su vez termina redundando en peticiones de reagrupación familiar, lo cual aumenta todavía más la avalancha migratoria. Esto de los matrimonios entre primos en la comunidad pakistaní es muy común y muy preocupante. Bueno, pues como hay un montón de críticas crecientes a ese fenómeno de los matrimonios entre primos, pues la Seguridad Social inglesa ha sacado un informe a decir que los matrimonios entre primos, en fin, tienen sus ventajas. Escuchen. Les hablamos ahora de la polémica en Reino Unido porque un estudio del NHS, la Seguridad Social de allí, está dando que hablar. En Reino Unido los matrimonios entre primos están permitidos. Las directrices del NHS señalan que la práctica ha sido legal allí desde el siglo XVI para que el rey Enrique VIII se casara con Catalina Howard, su prima hermana. Pues ahora el diputado conservador Richard Holden ha pedido que se prohíban los matrimonios entre primos por las graves consecuencias que conlleva para la salud pública. Además, ha señalado que biológicamente está demostrado que aumenta el riesgo de que los hijos hereden enfermedades genéticas. Sin embargo, la iniciativa del Servicio Sanitario de Reino Unido insiste en defender estos enlaces que en algunos casos vienen aparejados a una cultura determinada. Es por eso que además los conservadores critican también que se esté abriendo la puerta de atrás a la inmigración. Básicamente el asunto es ese, se casan entre primos, luego hay peticiones de reagrupación familiar y entonces toda la familia de la prima o del primo con el que se ha casado, ¡brum!, se viene desde Pakistán. El tema del matrimonio entre primos, evidentemente, si a lo largo de muchísimos siglos y milenios la humanidad ha ido decantando su proscripción, pues es porque la probabilidad de que aparezcan enfermedades genéticas aumenta. Si hay en una familia unos determinados alelos, hay unos determinados genes recesivos y entonces se juntan con alguien de la misma familia, la probabilidad de que se dé a la vez en el padre y la madre esos genes recesivos se incrementa y por tanto la probabilidad de que los hijos tengan enfermedades genéticas también aumenta considerablemente. Y si no, pues que se lo digan a nuestros
a nuestros Borbones y sus problemas con la hemofilia, y no solo los Borbones en España, sino otras casas reales europeas. La consanguinidad al final conduce a que aumente mucho la probabilidad de enfermedades genéticas, y por eso el matrimonio entre primos hace muchísimo tiempo que en muchas sociedades pues es desaconsejado fuertemente. No es prohibido, pero por ejemplo en la Iglesia Católica hacía falta dispensa papal para poder casar con un primo. Al final, pues eso conducía a que hubiera algunos matrimonios entre primos en las sociedades occidentales, pero eran la excepción, no la norma. Con lo cual, pues bueno, al final vemos que esas excepciones terminaban redundando en que en determinadas familias reinantes empezaban a aumentar las enfermedades genéticas, o sea que tienen consecuencias a la larga, pero eran excepciones. Imaginen ahora eso generalizado en toda una capa de la población, pues la cantidad de personas con enfermedades genéticas aumenta enormemente. Bueno, pues para contrarrestar las peticiones de que, oiga, vamos a poner orden en esto, pues la Seguridad Social británica saca un estudio diciendo que, bueno, los matrimonios entre primos tampoco están tan mal y que tienen beneficios de carácter, en fin, de solidez de la familia y de carácter económico. Dice, no me lo puedo creer, hemos llegado al siglo XXI y organismos médicos de un país occidental están diciendo que los matrimonios entre primos no están tan mal. Imagínense, si dicen eso, la fiabilidad que tienen sus declaraciones en otros temas. Las declaraciones de todos estos que por motivos políticos son capaces de llevarnos varios siglos de vuelta hacia el pasado en un tema como es el de las enfermedades genéticas. Bueno, vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente, trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Amigos de Mañanas en Libertad, feliz lunes. Como siempre, un gusto saludarlos. El día de hoy les traemos las noticias más destacadas que pueden ampliar en voz.us, voz.us. Y empezamos con esto, y es que la radicalización de la izquierda, de los políticos y los activistas y su creciente justificación a la violencia política, incluyendo el asesinato de rivales ideológicos, está siendo percibido como un peligro real por el 90% del electorado conservador en Estados Unidos. Así lo indica una encuesta publicada por The Economist y YouGov, que muestra que los votantes republicanos están abrumadoramente preocupados por el creciente extremismo izquierdista. De hecho, el 71% de los encuestados se mostró muy preocupado por esto. Seguimos ahora con la siguiente información, y es que el Departamento de Estado elevó su mensaje contra los criminales en América Latina con la difusión de un video en el que reafirma su compromiso de combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental. El material destaca el aviso de recompensa por Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el cártel de los soles y de utilizar a Venezuela como plataforma para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La oferta asciende a $50 millones, la cifra más alta que se ha fijado por un capo del narcotráfico. Y concluimos con esto. Sin duda alguna es un hecho lamentable. Al menos 2 personas han muerto y otras 9 resultaron heridas tras un tiroteo de un incendio en una iglesia mormona en Michigan. Las autoridades dijeron que el sospechoso estrelló su vehículo contra la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc. Agregaron que el sospechoso, un hombre de 40 años, prendió fuego a la iglesia de manera deliberada. Los agentes señalaron que los 9 heridos sufrieron impactos de bala y se encuentran en condición estable en el hospital. Con estas noticias nos despedimos y les recordamos que pueden ampliar toda esta información en voz.us. ¡Feliz día! Muchísimas gracias, doña Verónica. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell y después una breve pausa publicitaria y a la tertulia.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.